está inmerso a principios del siglo XIX, sino a la filosofía del romanticismo. Dentro de esta filosofía del romanticismo hay un libro de Adorno y Horkheimer, de editorial Anagrama, es una editorial argentina o de estas editoriales caras sobre la filosofía del romanticismo. Dentro de estas consideraciones, es obvio que al nacer en Génova, Paganini empieza a estudiar desde muy pequeño, y tuvo como maestros a Giovanni Servetto y Alessandro Rolla. A los 16 años ya era conocido y evidentemente como un virtuoso del violín atrajo la mirada de de muchas personas de aquella época. Para 1801 compone más de 20 obras en los cuales combina varios instrumentos, entre ellos la guitarra. De 1805 a 1813 está dentro de la corte de Nápoles y lo escucha la hermana de Napoleón Bonaparte. Para 1813 hace giras a los principados y ducados italianos. Para 1828 viaja a Viena, a París. En 1831 está en Londres. En París conoce al compositor húngaro Franz Liszt y evidentemente Paganini, maravillado por la técnica del violín de Franz Liszt, está inspirado con el violín. En 1833 en París conoce a Hector Berlioz en un concierto de viola y orquesta, donde el francés interpretó la composición Harold en Italia. Paganini evidentemente escuchó esta interpretación y fascinado por los avances de la composición de Berlioz. Berlioz es mundialmente conocido por haber compuesto e inspirado a través de la obra de Goethe, Fausto. Berlioz compone la ópera en función de la obra del libro de Fausto de Goethe. Además, Paganini tuvo como tutor al violinista italiano Bassini. En todo esto, siendo un virtuoso dentro del mundo musical, Paganini compone una obra llamada 24 caprichos para violín entre 1802 y 1817 y da conciertos. Evidentemente, para ello llega a poseer varios instrumentos musicales, 5 violines, pero 2 de ellos son Stradivarius. Es su violín favorito, pero también contiene otros llamados Amati o Guarnerius y otro llamado Canoni. Son los violines que posee Paganini. Su salud va mermada para 1819 por una epidemia devastadora conocida en aquella época como tuberculosis. Persona que se infecta de tuberculosis fallece. No hay cura para la época. Entre 1834 y 40 tiene fuertes síntomas y le van a causar la muerte. El avance de la tuberculosis, sabemos que ataca los pulmones, la laringe, es decir, vías respiratorias, es un mal crónico
que va mermando su vida poco a poco, y aunado a un problema de salud, al igual que Nietzsche, contrae la sífilis desde la antigüedad, persona que contrae este mal de la humanidad, no hay cura para la época. Y imagínense una muerte combinada por sífilis y tuberculosis, debió de haber sido muy, muy doloroso. Si de por sí con la tuberculosis los fuertes dolores en el pecho es bastante incómodo, o las personas que tienen sífilis, es un problema muy delicado, no solamente por las partes nobles, ya sea de hombre o de mujer, que son llagas, sale secreciones, inflamación, dolor, molestias, se cierran las secreciones, el mal va atacando a otros organismos, los músculos, la última fase ataca los huesos, los nervios, el cerebro, son fuertes dolores de cabeza, de las piernas, salen bubas bueno, en la parte del estómago, en la planta de los pies, con la pura sífilis. Entonces, una combinación de tuberculosis y sífilis es un daño bastante severo para el cuerpo. Paganini tiene ese tipo de problemas. Cuando tenemos a Nietzsche, que fallece de sífilis, bueno, ¿qué está escribiendo Nietzsche a lo largo de este sufrimiento de un mal humano, que deja libros indescriptibles para la filosofía? Paganini tiene esos dos problemas, sífilis y tuberculosis, y él sigue trabajando, tocando su instrumento, el violín, está construyendo música, tiene presentaciones para la Navidad en París, en Marsella, en 1838. Viaja a Viena, donde su situación de salud está empeorando para 1840. Tiene entrevistas con el clero católico para tocar, evidentemente, música sacra. Y el 27 de mayo de 1840, Paganini, por todo este tipo de dolencias, tiene una hemorragia interna que lo vaya a llevar a la muerte. El obispo de Niza prohibió que se enterrara en tierra sagrada. Es decir, para la época parece que tenemos mentalidad, o para bueno, aquella época, mentalidad medieval, en donde una persona que no es muy bien vista por el clero, aunque ya no existe el Santo Oficio, que dejó de existir prácticamente en España después de las guerras con la colonia, 1821, 1800, antes de 1830 deja de existir el Santo Oficio en España, por lo cual todavía hay mucho fervoroso católico en el orbe. Y cuando un personaje no es muy bien visto el clero católico, se prohíbe su entierro al interior de las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias, los cementerios, son las iglesias, aún en el siglo XIX, para 1840. Esto viene desde la Alta Edad Media, cuando una iglesia, capilla o catedral se construye en aquellas épocas y en el Nuevo Mundo. eh, es tierra sagrada, tierra santa, eh, son los cementerios. Eso lo menciona Philip Alice en su libro sobre la cultura de la muerte.
En estas épocas que predomina el Santo Oficio, cuando un hereje, un idólatra, un pagano, una bruja, ya sea en Europa o en América, fallece en las cárceles del Santo Oficio, no puede ser enterrado en tierra sagrada. Mm, puede ser sepultado en el monte, pero sin ninguna cruz, que está prohibido para la época. Eh, un judío, sin olvidar los judíos cuando son capturados por el Santo Oficio, ya sea en Europa o en América, y fallecen en las cárceles del Santo Oficio por el tormento duro que estaba padeciendo el cuerpo de estas personas, que no resistan el tormento, y fallecen en las cárceles del Santo Oficio. Lo que hace la Inquisición, tienen prohibido enterrarlo en tierra sagrada, lo sepultan en el cerro, en el monte. Y Paganini es considerado por ser un virtuoso del violín. Para algunos creen que tiene, es lector de Goethe, Fausto. Cuando hagan la lectura de Fausto de Goethe, leerlo con mucho cuidado. Es una filosofía alemana, está en la época de la Ilustración, y el Fausto de Goethe está pensando en Napoleón Bonaparte. Por decir, Napoleón Bonaparte, al final de la Ilustración, principios del siglo XX, todos sus grados militares los gana en batalla, en las guerras. No obtiene el grado de general o de coronel o de capitán porque le haya caído bien al directorio que está gobernando Francia, ¿no? Sino todas las medallas que se ven en las imágenes de Napoleón es porque gran cantidad de batallas y prestigio militar que le dio a una Francia que está luchando contra las monarquías católicas porque no quieren que esta filosofía de la Ilustración vaya más a España, Inglaterra, a principados y ducados italianos o alemanes o austriacos o la Rusia zarista, razón por la cual hacen la guerra a Francia, mandan sus ejércitos para derrotar y implementar una monarquía al agrado de los altos monarcas europeos, y, y el directorio francés se defiende con el mejor, eh, pues simplemente con el mejor militar que tienen en la época, quien hizo frente a los austriacos para la invasión, para rescatar a Luis XVI antes de que lo guillotinaran. El único militar que hizo frente a los austriacos y los derrotó fue Napoleón Bonaparte. Claro que es un desconocido para toda Europa y para el mundo porque es un joven, y todos los grados militares que va a tener es por la lucha intempestiva que tiene contra las monarquías, y es obvio que le cae bien a Beethoven. La composición de la novena sinfonía de Beethoven va por el desarrollo militar de Napoleón Bonaparte. Es obvio que la flauta mágica compuesta por Mozart también es en admiración por la vida militar que ha tenido Napoleón Bonaparte, batalla tras batalla, triunfo tras triunfo. Derrota a ejércitos disciplinados como los rusos y los ingleses, que tienen un gran prestigio militar atrás. Francia no tiene prestigio militar para aquella época, y se lo va a dar a Napoleón Bonaparte. Goethe está construyendo la figura de Napoleón, que es el mal, el diablo, en torno al Fausto,
y Berlioz escribe una grandiosa ópera en función a Napoleón Bonaparte. Eh, es obvio que Paganini lee a Goethe, al ser un virtuoso del violín. Muchas personas católicas creen que tiene un convenio para el diablo por tocar el violín de esa manera magistral que nadie lo había hecho en su época, de principios del siglo XIX. Y es obvio que en el momento en que fallece el obispo de Niza, lo asocia con el diablo, que tiene un pacto con el diablo, y no acepta que fuera enterrado en tierra francesa. Su cuerpo es embalsamado y almacenado para que más adelante pueda ser sepultado en 1853 en el cementerio de Llanón, y el Papa de aquella época hace lo posible para que su cuerpo fuera trasladado a Génova y reinhumado en 1876 en el cementerio de Villeta en Parma. Todo esto en función de el desarrollo de Paganini, que nos ha hecho el comentario su compañero Axel, para que les hable un par de minutos de este personaje, aunque evidentemente también en el comentario que nos hizo Axel, adentrarnos a Paganini es desviarnos de lo que se está trabajando en razón de la música de Beethoven, la novena sinfonía, que tuve que rescatar mis anotaciones, dado que tomé, por decir, en plena pandemia, en 2019, que inicia la pandemia en China a finales de noviembre, principios de diciembre. Y recuerdo que estoy en la Ciudad de México leyendo La Jornada sobre la aparición de una nueva fiebre en China. Y quién iba a pensar que estando tan lejos geográficamente iba a llegar a México. Era impensable para diciembre del 2019. Ya cuando estamos en enero del 2020 y estamos viendo que se está propagando a China y luego a Europa, ya se están prendiendo los focos rojos. Y si son ávidos lectores de periódicos, ahorita China está siendo confinada por Omicron, en donde hay una tasa elevada de infectados y de defunciones. Y, y hay que tener cuidado, no hay que seguirse confiando. Y China cometió el grave error de abrir fronteras, de regresar todos a la escuela, mucho antes que nosotros, y vean el problema serio que tiene actual China con Omicron, con muchos infectados, tasa de mortalidad alta, y ya están vacunados. Entonces, hay varias ciudades chinas que entraron en cuarentena, como sucedió en el 2020. Nadie entra, nadie sale de estas ciudades, y los únicos que pueden salir de sus casas es para comprar alimentos, y de nueva cuenta cierre de escuelas en 3 ciudades chinas por Omicron. Hay que leer los periódicos, jóvenes, todos los días, y no hay que confiarse, no hay que confiarse de Omicron y de esta terrible enfermedad. Que recuerdo la clase de estética, les mandé una imagen de un libro que leí sobre un estudio sobre la fiebre española de 1917. Hay una guerra mundial, una crisis mundial por la guerra,
ya hace su aparición en China, la fiebre conocida como española, y duró en el mundo de 3 a 4 años, y las vacunas que de esa época para atacar esa enfermedad no sirvieron. Entonces apenas estamos en el tercer año de esta terrible pandemia, y les recomendé ese libro, no sé si lo hayan localizado, se consiguió, yo vi ejemplares en el Liverpool de Chetumal. Ahí vi ese libro y me lo obsequiaron mis familiares, así como un regalo de Navidad, en el cual hice la reflexión que, estando en el tercer año de la pandemia, hay que seguir encerrados con el cubrebocas, nada más salir a lo indispensable, en mi caso al médico, no salir más allá. Y aprovechando las redes sociales, en el 2020 vino un aniversario luctuoso de Beethoven, que se tenía programado conciertos masivos, seminarios de manera presencial, todo se canceló. Y entré de manera virtual a un seminario de Beethoven para entenderlo más, porque como dice su compañera, no sé si está conectada, Brenda, que ella es una persona cercana a la Secretaría de Cultura. De hecho, está en el coro de la Secretaría de Cultura. Es obvio que debe de tener un acercamiento a la escuela de música escuela de música de Chetumal, que he tenido la oportunidad de ir ahí a impartir clases de música barroca. Su directora era la doctora Nasira, no sé si todavía esté a cargo de la dirección de esta escuela de música. Y para que se den una idea, está a un lado de Capa, ahí donde se paga el agua, ahí en el centro de Chetumal, a un lado está la escuela de música. Entonces, he oído el coro interpretar la música en vivo, música, a mí bueno, me interesa mucho más la música barroca y otro tipo de música que interpreta el coro donde está su compañera Brenda. Y hago alusión a esto porque ahí les enseñan a tocar violín, el piano, y otros instrumentos musicales. Y como mencionaba Brenda, pues también es muy difícil oír música con lo que conocemos como clásica en Chetumal. Es complicado, pero sí se ha escuchado la música clásica. Entonces, antes de pasar a otra parte, no sé si quiere hablar Axel, quien fue quien nos está llevando a Paganini. Profe, Axel, nada sí, más darle muchas gracias por la explicación. Y ya me queda un poco más claro, aparte de que pues nadie tocaba el violín como él, ni Vivaldi. Y hay muchos no, mitos en torno a la figura que han nutrido películas y libros y todo eso. Y muchas gracias por explicar. sí, porque de hecho antes de la pandemia, no recuerdo si fue entre 2016 y 2018, no, 2017, sí, porque en el 2018, bueno, yo andaba súper apurado sí, mucha gente me conoce por el viaje a China. Entonces me mandó llamar el rector a su oficina, que explicara por qué los chinos me hacían esa invitación, que era el rector, bueno, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero fue estudiante de la UCRO. Me mandó llamar, eso de que reciba una llamada
al celular cuando no me localizan en el cubículo, que he dicho, es muy difícil que me localicen en el cubículo, pero mi celular, mi número celular lo tienen en rectoría, las secretarias cercanas al rector, aunque cambie el rector o rectora, pero mi teléfono lo tienen en rectoría, igual en la división. Cuando veo, sí, el número de rectoría lo tengo registrado en el celular, cuando veo quién me está llamando o cuando es el teléfono de la división, pues yo contesto la llamada aunque esté en clases. Y cuando veo que me están buscando que explicara. Entonces, ese 2018 fue durísimo para mí porque entregué, antes de irme a China, querían las autoridades de la UCRO todo un informe de mis 4 grupos, de las calificaciones, llevaba exámenes impresos, todos los trabajos de mis grupos ya calificados, que se los recogí como evidencia que estoy trabajando clases en sábado, clases en domingo, y mis estudiantes aceptaban que les diera clases en sábado y en domingo, pues por el prestigio de la UCRO y el prestigio de un profesor que da clases en China, no es común en México ni en la UNAM. Pues en la UNAM es también difícil que inviten a un profesor. Y digo esto porque llevaba a mis estudiantes a zonas arqueológicas, a museos, y trabajábamos en la UCRO hasta la 1 o 2 de la tarde con mis grupos en pleno sábado, y con el visto bueno del rector sí me abrían pues el salón para trabajar en ello. Entonces, Paganini, la película la vi en el 2017, no en el 2018, que estaba muy ocupado, muy ocupado. Y llevé a varios estudiantes de humanidades a ver Paganini. Y bueno, me doy cuenta que hay que trabajar cultura musical en humanidades, pero ¿qué tipo de música? Es obvio de que les fui metiendo la idea desde que llegué a la UCRO a mis alumnos de que escucharan música clásica, que es lo más habitual para todo estudiante universitario, no importa la universidad. Y la primera generación de humanidades me decía que no estaban habituados en Quintana Roo a oír música clásica para el año 2006-2007, que ya estoy en Chetumal, que escuchaban reggaetón, escuchaban otro tipo de música, Rigo Tobar, Sopita de Caracol, y, y yo los habituaba a que escucharan música clásica por cuestión cultural. Y cuando llevo a ver a Paganini, pues la sorpresa, iba con estudiantes de la primera generación, segunda generación de humanidades, y el cine estaba vacío, nada que ver si ponen películas como estas del Pirata del Caribe, la 3 o la 5, que era una fila enorme, larga, o los Avengers, ¿no? Cuando matan al que vuela y tiene una armadura de acero, que por curiosidad fui a ver, los niños estaban llorando ahí con sus mamás de que mataron a uno de los Avengers, y el gigante con su guante y sus diamantes, y era una fila enorme para ver esa película, o hasta para ver películas raras de caricaturas. Eran unas filas largas, y recuerdo cuando fuimos a ver Paganini, pues había poca gente. Tal vez si éramos 10 o 12, y de esos 10 o 12 que estábamos en la sala, 4 o 5 eran estudiantes de humanidades y un servidor.
Igualmente cuando fuimos a ver un clásico, Los Miserables de Víctor Hugo, la segunda versión en película o en film, que se llevó varios Óscares, si éramos 7 u 8 para ver Los Miserables con 2 o 3 de sus compañeros de humanidades, pues era una manera de cómo se percibe la cultura. O el contraejemplo que he puesto cuando estoy viniendo desde Morelia a Chetumal, en vez de tomar los aviones, yo tomo la decisión de viajar por carretera más de 5 horas, un viaje directo hasta la Ciudad de México, porque me llevé, pues renté allá un departamento, tuve que vender muchas cosas en Morelia, mis garrafones de agua, por decir, una pequeña cocineta para mis alimentos, salí con mi ropa y ya no me dio tiempo de ver una semana de Charlie Chaplin, y ya no me dio tiempo, si no hubiera tomado un autobús de las 12 de la noche para venirme a Chetumal ya con mi boleto, para venirme un lunes, por decir, y no, recuerdo que salí un sábado 4 de la tarde, llego a la Ciudad de México y estaban en las salas Chaplin, en varios cines, una semana de Chaplin, ya no me daba tiempo, lo que hice fue descargar la maleta, ropa de invierno, es muy frío allá, Morelia, para llevarme ropa de calor y tomo el avión de las 7 de la mañana para venir a Chetumal. Para tomar ese avión hay que estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y llego a Chetumal, me presento a las autoridades que ya llegué después de mi año sabático y empezar a trabajar, y el martes me voy a dar una vuelta físicamente para comprar mi boleto y veo que no hay semana de cine de Charlie Chaplin. Compro el periódico y ni siquiera en Cancún ni en Playa del Carmen. Y me contacté con sus compañeros de primera generación de humanidades y me dicen, pues hubiera volado el martes, doctor, y hubiera visto a Charlie Chaplin, este cine acá. ¿Quién va a ver Charlie Chaplin en Chetumal? Nadie, porque falta cultura de este tipo de cine y eso lo vimos cuando fuimos a ver Los Miserables y ver a Paganini. Entonces ahí hay que acercarlos también a este tipo de cine clásico y a este tipo de música cultural. Bien, entonces antes de pasar a lo que yo tengo planeado, Beethoven, entré a un seminario de estos que organiza el INBA, sí son caros, estamos hablando de 2.500 pesos para profesores, piden credencial. Me entré a un seminario de Beethoven y fue mi constancia que mandé a la UCRO para Millán, que tomé seminarios de Beethoven, Mozart, Vivaldi, Bach, no solamente a través del INVA, sino el Museo Franz Mayer también dio un seminario, un diplomado exclusivamente de Mozart y también entré. Entonces, sí, de manera virtual, escuchando música clásica, pero un servidor como si estuviera yo en la primaria, con el segundo de primaria o en tercero, todo lo que dicen estas personalidades que las localizan en Facebook, quien dio estos seminarios lo pueden ver en las redes sociales. Evidentemente, para la construcción de la novena sinfonía de Beethoven, hay que tener en mente de que el mundo está cambiando de manera radical por la Revolución Francesa, por la independencia de Estados Unidos, que es un impacto fuerte en Europa, es una nueva visión de gobierno,
de nación, construcción de leyes, dado que en la monarquía todo es de palabra, constituciones como en Francia, como en Estados Unidos, impresas, y ahí está la música y las artes, que también es una ruptura bastante importante, y todo esto son por las ideas radicales de la Ilustración, para llevarlas en el acto político, cultural y social. En estos ámbitos, las ideas de la Ilustración van sembrando semillas igualmente en el dominio militar con Napoleón, y se están construyendo códigos civiles, que es una vinculación del lado histórico. En la novena sinfonía de Beethoven está influida por esos acontecimientos que estoy mencionando. Beethoven sabemos que tiene el problema del oído, pero el tipo de música que está construyendo, teniendo ese tipo severo auditivo. Es obvio que la novena sinfonía de Beethoven no se construyó de un día para otro o de un año para otro, no, sino va de 1817 a 1824. Son 7 años en los cuales Beethoven está construyendo su mejor sinfonía. Es una especie de fetiche para Occidente, dado que evidentemente ha sido catalogada como el himno de la alegría. Este himno de la alegría, como se conoce en la novena sinfonía de Beethoven, es la igualdad que nos trae prácticamente la época de la Ilustración, la igualdad entre los hombres, paz. Paz porque evidentemente Beethoven está viendo las tropas de Napoleón Bonaparte cuando entran a Viena. Eh, Interminables guerras de la monarquía en contra de la igualdad y los derechos del hombre que está teniendo Francia. Es una simbiosis evidentemente catastrófica para el mundo monárquico. Ese himno de la alegría es la igualdad del hombre. Si Francia tiene esa igualdad, ¿por qué no debe de haber igualdad en donde hay monarquías? En Rusia, en Inglaterra, en España. Para la época no existe Italia ni tampoco Alemania. Hasta 1872, 74 tenemos Alemania como nación, a Italia como nación. Son principados y ducados y reinos italianos y alemanes. Beethoven está construyendo esta maravillosa música. ¿Por qué no hay igualdad de los hombres en las monarquías? Paz. El hombre debe de convivir en la paz. Después de interminables conocidas como guerras napoleónicas, debe de haber una paz para la humanidad, y más que nada en las regiones en donde están las fuerzas napoleónicas que derrotaron a sus enemigos. Y viene la invasión, debe de haber paz. La figura de Beethoven en este modelo de perfección artística para escucharla indiscutiblemente causa sorpresas, dado que Beethoven cambia la idea de la música, es decir, en la fuga o en la abertura, en donde va un alegro de manera barroca, de una manera polifónica. Hay que estudiar este estilo musical para tener una obertura larga, que ya es un rompimiento, que se escucha en el momento de la necesidad de los términos generales que va sucediendo en la composición de un discurso de arte nacional. Va ligado a lo nuevo, para que las naciones europeas vayan creciendo con su propia nacionalidad, con su bandera cultural de aquella época. Beethoven es un compositor en la novena sinfonía de Beethoven nacionalista, en la reconstrucción cultural de Austria y de la Alemania de aquella época.
en donde están las guerras napoleónicas. También viene un cambio de lenguaje. Beethoven compone para vivir, paralelamente en este tipo de obra son contestatarias, ligados a una tradición, pero Beethoven va a introducir elementos revolucionarios, es decir, una paradoja musical revolucionaria, compleja, la novena sinfonía de Beethoven. Así lo ven los estudiosos de aquella época. Beethoven tiene ideas antimonárquicas y se refleja en la novena sinfonía de Beethoven. Es evidente que hay un balance de presión entre los monárquicos y no monárquicos. Es un estallido, por un lado los bonapartistas y por un lado los antimonopartistas. Para 1824 fallece Luis XVIII en julio de 1830 y evidentemente Carlos X toma el poder. Es una monarquía constitucionalista que logra apaciguar esta polarización de bonapartistas y antibonapartistas, que se viene acentuando en la Europa de 1820 con visiones de gobierno, y a la par se desarrollan estas ideas de nación dentro de una monarquía constitucional, teniendo por ejemplo Francia. Goethe y Beethoven están en un mundo clasicista, influenciados por la literatura alemana. Goethe y ambos se encuentran en Leipzig en 1812, con gran admiración entre ambos. Para ello, Beethoven construye la sonata número 32 en primer movimiento, que se ve reflejado en esta reunión. Beethoven también tiene mucha influencia de Bach, obvio, de Mozart, de Haydn, de Händel, y Mozart también toca el piano. Escribe lo que hoy se llamaría en música un boogie-woogie, como lo menciona Mitsuko Uchida, dado que Beethoven es sordo. Esto se refleja en la sonata para piano número 32 en do menor, opus 111. Compone este tipo de música para piano. Sus contemporáneos lo despreciaban por sordo, y al oír este tipo de música lo consideraban como loco, al igual que Paganini. Pero Beethoven era un símbolo con la Quinta Sinfonía a partir de la primera década del siglo XIX. Se estaba reconociendo en todo el mundo, inclusive en Inglaterra. Le mandan regalos, incluso un piano, que es un elemento identitario de su música. El nacionalismo alemán, con ello, se basa en la superioridad, que es un elemento muy importante. En su momento, con este tipo de ruptura de ritmos musicales de Beethoven, que de ser un desconocido para ser afamado en todo el mundo antes de fallecer, evidentemente tiene mucho que ver la Revolución Francesa, la cuestión de la guerra de independencia de Estados Unidos y las lecturas que está haciendo de Goethe, que lo conoció en vida. Todo esto que he mencionado está inmerso en la novena sinfonía de Beethoven. Bien, ¿alguna duda o algún comentario? ¿Algo que quieran agregar ustedes antes de pasar a un segundo plano, que sería ver las imágenes de las iglesias que he mencionado, en donde se escuchó la música de Vivaldi, Mozart, Schubert, Bach, Händel, que sería en la iglesia de Zacalaca, la segunda iglesia de Zacalaca, luego en la iglesia de Sabá, y el último concierto fue en la iglesia de Xcavil.
Profesor, a mí sí me gustaría hacer un comentario con respecto a lo que usted dijo de las películas. Bueno, yo no soy de Chetumal, yo soy del estado de Veracruz, de una provincia igual del sur, de Coaxacualcos, y ahí no llega tampoco, no es cine clásico, se podría decir. Para eso en este país se tiene que ir a la Cineteca Nacional. O sea, ahí pasan muchas películas de Chaplin, muchos especiales del cine de luchadores, o sea, varias películas que no son comerciales, pero no todos vivimos en la Ciudad de México y es muy difícil que esas películas lleguen al interior de la República. Sí, sí, porque de hecho, eh, bueno, de la primera y segunda, inclusive tercera generación de humanidades, a varios de ellos les elegí tesis o monografía por investigación. De hecho, es un grupo numeroso, más de 20 personas, de tres generaciones. ¿Por qué me siguen estas personas que ya les hice la pregunta? Algunos ya son doctores, ya trabajan algunos para la UCRO dando clases, no importa en Chetumal o en Playa del Carmen. Otros están en Mérida, o en estas universidades de Chetumal, universidades privadas. Mm, Les agradaron mis viajes que hacía a la península de Yucatán. No solamente hemos ido a Cancún, sino también hemos ido por las clases de paleografía, que viendo el nuevo plan de estudios, pues, ya no existe la materia paleografía. Y yo me los llevaba al archivo de Mérida, que está a un lado del zoológico, a prácticas de paleografía, también al archivo de Campeche. Y para eso teníamos viáticos de la UCRO que se conseguían con el rector. Bueno, eso lo sabe mucha gente. Hay que estar bien con los rectores y hay que llevar propuestas académicas, y un rector sí te va a escuchar si oyes propuestas académicas. Y sí me han dado viáticos de rectoría para moverme con mis estudiantes, que hay que agradecerle esto a la UCRO. Y todo el mundo lo sabe en la UCRO, que metí papeles con el gobernador para llevarme a la gente que se sacó. Ellos como 7 estudiantes de la primera generación de humanidades con boleto de avión a la Ciudad de México. Eso lo sabe mucha gente en la UCRO. Y los viáticos para quedarse en un hotel, y ellos escogieron, pues no en el centro, sino en Insurgentes Centro, un buen hotel, y viáticos con sus alimentos. Y como desconocen la Ciudad de México, yo iba hasta por ellos. Y lo que le mandamos al gobernador del año 2006-2007 es llevarme 7 estudiantes de historia del arte en México, pues para que conocieran museos, la Cineteca Nacional que menciona Axel, cosas que no se pueden ver en Chetumal. Ellos tomaron fotos, se quedaron con sus fotos. Yo no tengo Facebook, estos chicos sí, y me pusieron sus fotos de eventos culturales. Yo iba en esa semana a un congreso de Nueva España, y el Congreso de Nueva España se abrió en el centro histórico de la Ciudad de México. Todo el mundo lo conoce, donde se casó Lucerito y Manuel Mijares, en la iglesia, en el convento de las Vizcaínas. Y fui a la inauguración y me llevé a estos chicos. Estaban contentos, cosas que no se ven pues en Chetumal, un evento así internacional. Y a mí me mandaron a un edificio conocido como Manuel Toussaint en el centro histórico
para dar una conferencia y al otro día tenía un evento cultural con mis maestros de doctorado en la UAM Iztapalapa que también me acompañaron. Yo principalmente fui 15 días a la Ciudad de México a eventos culturales y Arístides, que era el director de humanidades, pues con su aval me dijo, ve a hablar con el rector, porque pues son 15 días, no, 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 una semana sí, pero 15 días. Y fuimos a ver el rector, no, pues sí dieron permiso, permiso para ir a esos eventos y aprovechando, pues metí la solicitud a Palacio de Gobierno, no, pues sí, nos hicieron caso. ¿Por qué? Porque por primera vez en el estado de Quintana Roo se estaba dando historia del arte en Quintana Roo y, y era una materia que se estaba ofreciendo por primera vez en todo el estado de Quintana Roo. Posteriormente me doy cuenta que en una universidad privada estaban enseñando historia del arte, pero era siglo XIX y no dedicado exclusivamente a México como lo daba. Por eso, pues sí hay que negociar con las altas esferas de la UCRO que esa materia pues no tiene por qué desaparecer. En el viejo plan de humanidades está, pero en el nuevo plan de humanidades que pertenecen a ustedes no está esa materia. Eh, bueno, entonces hay que planificar y esperemos que ustedes tengan esa materia hasta el octavo semestre. Importante y básica porque a partir de ahí, por eso me invitaron los chinos al otro lado del mundo, así como la doy. Han tenido otros dos maestros que más que nada parece que estaban dando historiografía del arte y no historia del arte, que se quejaron sus alumnos de humanidades, que la de Juan Manuel, porque si yo doy esa materia, siempre doy mi presentación, quiénes fueron mis maestros y la gente se queda en verdad, le dieron clases estos señores, sí, ellos me dieron clases, ahora sí, como dicen en Ocro, están mis pergaminos, que ellos me dieron clases y se reflejan inmediatamente en el aula, que los meto a la cuestión estética, cuestión de la terminología de la época, y eso se refleja en más de 10 tesis de arte barroco que hay en mi nombre. Y cuando tenemos la evaluación de Coapeón, hasta el rector se dio cuenta que soy el profesor que ha titulado a más estudiantes vía tesis y monografía en humanidades, y eso se refleja cuando pido mis becas a la SEP y mis becas a CONACYT para mis viajes internacionales, sí, porque todo el mundo sabe que para esos viajes no pido dinero a la UCRO, tampoco a la división cuando he ido a Europa o a China. Prácticamente las becas que pido es a la SEP, a CONACYT para mis boletos de avión, para mis viáticos. Entonces, Secretaría de Cultura también me ha dado viáticos para viajar con mis estudiantes y todo ello va aunado con lo que les voy a mostrar más adelante. Es obvio, eh, que cuando iniciamos en la parte de la construcción de la enseñanza-aprendizaje de arte barroco, lo primero que enseño a mis alumnos es explicar qué es una columna y qué es un estípite. Son elementos básicos en arte barroco y más elementos que yo se los dibujo en la pizarra. Casi no soy muy usual bajar fotografías de Facebook o de Internet.
de las cosas que aprendí de mis maestros de la UNAM, que ya fallecieron, mis maestros de arte barroco. Fotografías de uno y ya el estudiante, y ya capturas al estudiante, ya lo capturas. Como desconozco Quintana Roo, las primeras generaciones de humanidades, primera, segunda generación de humanidades, con ellos son los que he viajado con viáticos de Secretaría de Cultura o de Rectoría a todos estos lugares distantes, más de 4 horas. Evidentemente, sus compañeros de humanidades me llevaron a Boca Iglesia y cuando vean en dónde está Boca Iglesia, llegas a Cancún. De Cancún es una hora más de camino para tomar una lancha y son 2 horas atravesando el mar para llegar a Boca Iglesia y empezar a tomar fotografías. Pues es obvio que me siguen muchos estudiantes de humanidades por la gran cantidad de viajes y todo eso se refleja en los cursos de historia del arte, pero también se reflejan en la gran cantidad de monografías y tesis que he dirigido sobre arte barroco. Con este tipo de introducción, vamos a poner la primera iglesia de Zacalaca. Pregunta para todos los que me están siguiendo, ¿se ve la imagen que ya puse? ¿Quién me responde? ¿Quién me puede responder? Sí, profe, sí se ve. Se ve. Bien, entonces sus compañeros de humanidades se ha llegado a acuerdos académicos, entonces sí toman fotografías y esas fotografías para este tipo de situaciones se pide permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia de Chetumal con oficios. De hecho, para llegar a estos niveles, lo que pide la UCRO es el proyecto de investigación para darlo de alta. Una vez que se da de alta el proyecto de investigación, ahí se inserta el nombre de los estudiantes que van a participar en el proyecto. Y una vez que se tiene el mapa de la localización de las iglesias, la documentación que nos va a pedir el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Chetumal es el proyecto de investigación, el llenado de los formatos, de el número de iglesias que se va a fotografiar y en cierto momento el nombre de los estudiantes que se va a acompañar y después de 2 meses viene la resolución favorable del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde nos dicen que debemos de poner esta leyenda con la culta INA MET, punto y coma, y reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en los libros, artículos o en las muestras fotográficas que vamos a tener, principalmente de la Secretaría de Cultura del Estado de Quintana Roo. Y el INA en cierto momento nos pide el mes y día que vamos a ir para que avisen a los guardias del INA vía telefónica que vamos a ir ahí con los estudiantes que nos piden. Si es en día de clases, estos oficios del INA primero van a rectoría, a la oficina del rector, luego van a la Secretaría General, a los doctores que estén, y ya con los sellos y el visto bueno de ellos, ya se baja a la división, que lo pongan el visto bueno. En su momento era con Marín, que era el director de la división, y a lo largo de los directores o doctores que han estado en humanidades, así como Arístides, que estuvo casi más de 6 o 8 años ahí,
Luego estuvo Amparo 4 años, Alfaro otros 4 años, Hilario Chi 2 años y ahorita está de nueva cuenta Amparo. Entonces estos oficios llegan ahí con el visto bueno y los documentos también van a la Secretaría de Cultura para que estén enterados de todo lo que estamos haciendo. Entonces, por eso aparece todo este con la cultaína y pertenecen al libro de Historia del Arte del centro y norte de Quintana Roo, siglo XVI, siglo XVIII, publicado en el 2018 por la Universidad de Quintana Roo. El libro se puede conseguir en la Biblioteca Santiago Pacheco Cruz de manera virtual, lo pueden descargar en sus labs. Ahí viene una gran cantidad de imágenes, o si no, el libro está en físico en la propia biblioteca, si no les gusta las redes sociales o el internet. Ahí hay un capítulo sobre esta primera iglesia de Zacalaca y vamos a la explicación. Si no entienden algún término de historia del arte, por favor, me lo dicen. Su construcción es del siglo XVI, se viene reconstruyendo a lo largo del siglo XVII. Su fachada pertenece a un barroco sobrio. No hay columnas, no hay pilastras estípites. Es lisa. A los costados tenemos dos nichos que en sí no sabemos quién estuvo alojado ahí. En la entrada principal, que es el pórtico, ¿se ve el cursor? Pregunto. Una flechita. ¿Quién me responde? Sí, profe. Bien, todo lo que estoy señalando, muchas gracias, es el atrio. Aquí en el atrio había rezos en Semana Santa, procesiones en Semana Santa, y ya llegando aquí es el pórtico. A los extremos tenemos dos jambas. Estas jambas sostienen un arco de medio punto. Este es el arco de medio punto. Y ingresamos a la iglesia de Zacalaca. La portada, por decir, en el primer cuerpo, todo lo que estoy señalando es el zócalo, es decir, la base. Luego viene todo un muro en el cual no hay ninguna estructura como una pilastra estípite o como o una columna. Vienen dos nichos. Estos cuatro huecos, uno, dos, tres, cuatro huecos que tenemos aquí, van maderos para el coro, que está destruido por la guerra de castas. Luego, en el segundo cuerpo, todo esto es el segundo cuerpo, viene un ventanal. Posiblemente en este ventanal estuvo vidriado, así como en la Edad Media, de colores rojo, verde, amarillo. Era la época. Luego el remate, todo este punta de lanza es el remate. Esta figura que vemos aquí es la sagrada imagen de la Virgen de la Candelaria. En su mano izquierda tiene cargando al niño Jesús y en la mano derecha tiene una veladora. La Virgen de la Candelaria prácticamente a nivel global se celebra, si no mal recuerdo la fecha, cada 2 de febrero, en donde es la luz en el mundo por la vela que lleva. Se rezan rosarios ese día a nivel global y a las 5 de la tarde posiblemente una sagrada misa, es la luz del mundo. A los lados tenemos espadaños. Si estuviéramos en Morelia o en algún pueblo de Morelia, Tacámbaro, por decir,
O en la Ciudad de México serían torres y el remate de las torres vendían campanarios. Eso no existe en Chetumal o en Quintana Roo. Tenemos espadañas para que los feligreses escuchen la campana para la Sagrada Misa. Una segunda imagen, aquí tenemos los contrafuertes del muro del lado sur del campanario y muro exterior de la sacristía. El contrafuerte, siguiendo el cursor, son estas partes. Estas partes tenemos uno, dos, tres contrafuertes y es para sostener el muro. Del otro lado del muro, del lado norte, no hay ningún contrafuerte, es liso. Para la localización siempre llevamos una brújula y con la brújula tenemos la señalización. Yo siempre llevo un libro o un cuaderno para hacer mis anotaciones. Lo que hago es de que se tiene un equipo experimentado, libre para tomar fotografías. Mientras yo estoy haciendo mis anotaciones en un cuaderno con la brújula, yo llevo mi cámara fotográfica para mi toma de fotos y siempre me acompaña un estudiante de humanidades para la toma fotográficas que yo solicito, tómame esa foto, dado que de repente sus compañeros de humanidades toman fotos raras de pájaros y no, yo no quiero fotos de pájaros o de gatitos que están ahí en la iglesia, no, a mí no me interesan los pájaros ni los gatos. Lo que yo pido es un tipo de fotografía artística sin animales, sin personas, porque van para libros o para cuando esté dando alguna conferencia. Y nos introducimos al bautisterio, al interior de la iglesia, y aquí está la punta de ojiva que mencioné en la clase pasada. Por decir, esta es la Profe, punta ya de cambió de ojiva. diapositiva. ¿Perdón? Ya cambió de diapositiva. Sí, estoy en la diapositiva número 4. No se ve, profe, yo por lo menos sigo viendo la primera, la portada. A ver, cambio la segunda. ¿Se ve la segunda? En mi caso, no sé mis compañeros si la vean. No, tampoco. Nada más se ve la primera. Vamos a ver qué está pasando. A ver, a ver, vamos a verla aquí. Damos clip. A ver, me voy a pantalla. Ah, ¿qué hice? Bueno. Bueno, vamos a cerrarla aquí. Vamos a poner el script. Explorar mi PC. A ver, vamos a poner aquí. Vamos a explorar mi PC. A ver. Está cargando. A ver, nos vamos a ir así a la antigüita. Me voy a ir a mi escritorio. Mm, Documento su UCRO. A ver. Iglesias de Quintana Roo. Le vamos a dar de dar clic aquí. Ahora sí, a la antigüita y me voy a ir a la iglesia de Zacalaca. Vamos a abrir. No, bueno, supuestamente se está cargando. Ay, ¿en cuánto tiempo se va a tardar en cargarla? Se quedó ahí trabado. A ver, ya le doy clic para sacar esto.
A ver, otra vez me voy a ir hacia la antigüita. La iglesia de Sacalaca, vamos a poner a abrir.